Muy buenas noches, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a esta conferencia web donde vamos a abordar algunos aspectos generales, orientaciones frente al cumplimiento de la evidencia GA2 240-2015-24-AA2, que tiene como título Comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical, basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los aprendices que están conectados en este momento y también saludar a todos los aprendices que están observando esta grabación. Soy el instructor transversal Agustín Robledo Barrios y quiero pues darle la bienvenida. En ese orden, voy a llamar a cada uno de los aprendices que están conectados en este momento y por favor confirman su asistencia, activan el micrófono y si tienen alguna inquietud, quieren hacer algún comentario, pues lo pueden hacer en este momento. Entonces, en ese orden voy a llamar a John Henry. John Henry. Presente, profe. Hola, ¿cómo está John? Bien, gracias, profe. Ok, bueno, John, bienvenido. Continuamos entonces con Fernanda Sedano. Presente, profe. Bueno, Fernanda, bienvenida. Continuamos con Cindy Gracias. Marixa. Presente, profe. Bueno, Cindy, bienvenida. Y continuamos con Angie Arias. Presente, profe. Bueno, son todos bienvenidos. Reitero el saludo también de bienvenida a todos los aprendices que están observando esta grabación. Bueno, luego de este saludo, quiero compartirles el enlace de la asistencia para que por favor lo realicen en este momento. El enlace se encuentra en el chat de esta conferencia web, entonces les voy a dar un par de minuticos para que por favor lo realicen, ¿vale? Señor. Muy buenas noches, Edwin. Bienvenido. En este momento estamos realizando la asistencia. Ahí la acabo de compartir en el chat, ¿vale? Carol, muy buenas noches. Carol, en este momento estamos diligenciando la asistencia. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en este momento diligenciando la asistencia. Les acabo de compartir el enlace en el chat, ¿vale?
Muy buenas noches, Dani. En este momento estamos diligenciando la asistencia. Bienvenida. Gracias. Bueno, creo que el tiempo ha sido suficiente. Bueno, continuando con el orden de esta conferencia web, vamos a ver el cronograma. Acabamos de realizar el saludo inicial y presentación de cada uno de nosotros, tanto de mi persona como instructor. Mi nombre es Agustín Robledo, como de cada uno de los aprendices que estaban conectados en su momento. Y pues de paso quiero saludar también a todos los aprendices que acabaron de ingresar. Creo que fue Dani Álvarez, Carol León y Edwin Peralta. Darle la bienvenida y vamos entonces a desarrollar el segundo momento, en el cual voy a abordar las instrucciones generales de la evidencia GA2 240 2015 24-AA2. Bueno, como ustedes saben, nosotros siempre que vamos a desarrollar una evidencia o una actividad de aprendizaje, nosotros debemos tener en cuenta las orientaciones que nos brinda la guía de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a compartir pantalla con la guía de aprendizaje. Voy a realizar una lectura comentada con cada una de las orientaciones e instrucciones para el cumplimiento de la evidencia de manera efectiva. Entonces voy a compartir pantalla en este momento y vamos a observar de qué trata esta actividad de aprendizaje. Es importante que nosotros siempre tengamos a la mano, observemos el código de la actividad. ¿Por qué? Porque a través de ese código es que nosotros vamos a hacer ese ejercicio de navegabilidad dentro de la plataforma Territorium y dentro de la guía de aprendizaje. Para nosotros poder conectar las orientaciones de la guía de aprendizaje con las actividades de la plataforma Territorium, por ejemplo, el recurso de aprendizaje, donde voy a subir la evidencia, pues lo vamos a tener en cuenta. Entonces repito que el código es GA2 240 2015 24-AA2. Para el cumplimiento de esta actividad, aquí nos dan como orientación que debemos realizar la lectura, ¿sí? Debemos desarrollar las actividades en los componentes de interpretando y escribiendo. Entonces luego voy a compartir pantalla con ese recurso de aprendizaje y vamos a reconocer que aspectos relevantes de carácter conceptual y teórico nos puede brindar para el estudio, para nosotros potenciar nuestras competencias comunicativas y en ese orden de ideas poder brindar una comunicación de manera asertiva.
Y si lo vamos a hacer a través de un informe escrito, se requiere que ese material, ese informe, esa propuesta para el lector sea evidente una cohesión y una coherencia lexical, que de eso vamos a hablar también. ¿Listo? Aquí vemos que dice evidencia GA2 240 2015 24-A2 EV01, que tiene como título Informe Creación de Contenidos Comunicativos. ¿Sí? Aquí vemos en pantalla, me permiten, le voy a dar ingreso a alguien. Dice que la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propios o ajenos de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular, que se inscriben en los diferentes contextos que dará cuenta, aquí me equivoqué, que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Bueno, en la conferencia web pasada nosotros estuvimos hablando mucho acerca de la comunicación asertiva y de su importancia para poder lograr conectar nuestras ideas y nuestra propuesta con otras personas. Es necesario que, para tener en cuenta, más que brindar la información, es tener ese sentido lógico y ser un poco sensible en la manera como nosotros vamos a expresar nuestras ideas. En la conferencia web anterior yo estuve comentando que en una situación laboral muchas veces tenemos la tarea de informar cosas que pueden ser muy delicadas, ¿verdad? Que para la otra persona puede generar una mala reacción o puede generar un malentendido. Entonces, desde la comunicación asertiva, que es una actitud que nosotros podemos presentar durante todo nuestro proceso de comunicación, requiere que seamos muy cuidadosos, ¿verdad? Que nosotros podamos medir las palabras, que nosotros debemos sentir un poco de empatía con la otra persona. Bueno, si yo le digo esto, él cómo lo va a sentir, cómo lo va a escuchar, será que va a tener una respuesta positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, antes de nosotros comunicarnos, debemos hacernos ese detrás de cámara, en pensar, bueno, si yo le digo esto así, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, si yo me coloco en los pies de la otra persona, en los zapatos de la otra persona, pues él debe sentirse ofuscado, él debe sentirse desesperado, debe sentirse frustrado, debe tener rabia. Entonces yo puedo concertar con esa persona si le expreso la información de esta manera, ¿sí? Entonces en eso consiste mucho la comunicación asertiva, y que la otra persona, tanto el emisor como el receptor, puedan conectarse, ¿sí? Sin generarse malentendidos, sin generarse emociones negativas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la cohesión y de la coherencia lexical, ¿sí? Porque si nosotros escribimos algo de cualquier forma, nosotros pensamos, yo le estoy diciendo esta información, ocurre mucho en las redes sociales, a veces ocurre mucho cuando las personas están escribiéndose, ¿verdad? Terminan enviándose mensajes de voz porque se genera un malentendido, la otra persona vio la información, el texto muy exagerado o muy agresivo. O muchas veces enviamos una línea de instrucciones a través de un correo electrónico y la otra persona no comprendió o no realizó efectivamente las instrucciones. Entonces, ahí entra en juego algunos aspectos de carácter gramatical, de carácter semiótico, de cohesión y coherencia, que eso lo vamos a abordar uno por uno, y que en una u otra forma lo que pretende es que ese texto o esa información que nosotros vamos a brindar, la otra persona eh, pueda conectarse con nuestro objetivo, con nuestro sentido o con la intencionalidad del texto, ¿sí? Y que la otra persona pueda tener una lógica, ¿sí? En el análisis o en la comprensión del texto. Bueno, entonces aquí dice, a continuación se describe la secuencia de acciones que debe tener presentes para realizar esta actividad. Bueno, primer aspecto importante, estimados aprendices, se debe retomar la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad 1.
¿cuál fue la actividad 1? Que fue la evidencia que nosotros tratamos en la conferencia web pasada, la comunicación como expresión humana, donde les decía a ustedes que debían producir un video, ¿sí? Un video en el cual ustedes abordaran una situación problema. Bueno, entonces a partir de esa situación problema, ustedes van a hacer una indagación, una investigación que les permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo relacionando. Entonces, miren, ya llevamos 3 recursos de aprendizaje. Relacionando, y aquí nos dice interpretando y escribiendo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para el desarrollo de esta evidencia, primero yo debo hacer la apropiación, la lectura, ¿sí? La exploración de esos componentes conceptuales, prácticos y teóricos que nos brinda el recurso de aprendizaje en cada uno de estos elementos, desde interpretando, escribiendo y ahora vemos relacionando. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Elabora un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se desenvolverá. ¿Eso qué quiere decir? Que esa situación problema no puede ser ajena a ese radar de acción que le brinda su perfil técnico profesional. En ese orden de ideas, permítanme aquí un segundo, en ese orden de ideas, si en el caso ustedes desarrollaron la evidencia del videoclip frente a un problema que es muy ajeno o distante a las actividades, ¿sí? Al radar de acción de su perfil técnico profesional, entonces yo les sugiero que para este informe puedan establecer o formular o plantear una situación problema que sea más cercana, más pertinente al radar de acción de su perfil técnico profesional. Entonces aquí en esta conferencia web no está escrito aquí en la guía de aprendizaje y esa es la importancia de nosotros como aprendices conectarnos a esta conferencia web, es para que puedan tener algún margen de posibilidad de comprender y desarrollar las actividades cumpliendo con cada uno de estos objetivos y de manera efectiva. Entonces, si mi video, si la situación problema de mi videoclip, de la evidencia anterior, es muy ajeno a lo que yo, a mi radar de acción, a mis actividades, ¿sí? No es muy cercano a mi rol, entonces yo les planteo que para el informe, si ya el video quedó con una temática, yo les planteo que para este informe realicen la indagación, la investigación o la profundización sobre una situación problema que sea cercana, que sea propia, ¿sí? Al radar de acción o a las actividades que ustedes desarrollan. ¿Listo? Es importante que ustedes tengan en cuenta que para el cumplimiento de esta evidencia, aquí vemos otro recurso de aprendizaje que se llama escribiendo. O sea que ya tenemos 4. Tenemos escribiendo, relacionando, interpretando y escribiendo. El informe deberá contener los siguientes aspectos. Esto sería la estructura, ¿sí? Es importante que tenga un encabezado. Es importante que tenga unas palabras clave. Es importante que tenga una introducción. Es importante que tenga un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. Estos son aspectos que yo tengo en cuenta al momento de evaluar la evidencia. Algo que les dije en la conferencia web anterior. Yo como instructor nunca evalúo las evidencias de acuerdo a mis criterios personales o de acuerdo a mis criterios profesionales. Sí, hay aspectos que, bueno, me llaman la atención, identifico que son significativos, identifico que son muy relevantes, ¿sí? Es algo humano, pero el criterio con el cual las evidencias son aprobadas o no son a partir de las orientaciones y de acuerdo a las instrucciones que nos da este documento. O sea, que si yo reviso el informe y no cumple con esta estructura de encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía,
Dependiendo de ese nivel de carencia, yo defino si la evidencia es aprobada o no. Entonces, eso va a generar en ustedes un retroceso, ¿sí? Con respecto al uso del tiempo libre o a las actividades que ustedes van desarrollando. Entonces, si vamos a desarrollar esta evidencia, la vamos a hacer pues con mucho esmero, con mucha dedicación, cumpliendo cada uno de estos aspectos y así la evidencia pues va a ser aprobada y de hecho pues sus habilidades comunicativas van a potenciarse aún más. Algo importante es que ese documento debe cumplir con las normas APA. Les voy a compartir una herramienta que les permite a ustedes insertar recursos o fuentes bibliográficas con las normas APA. Se los voy a compartir en este momento aquí en el chat. Permítanme un segundo. Es muy importante este recurso porque ustedes van a poder identificar una fuente web, ¿sí? Información de alguna fuente web y pueden guardarla, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos construyendo un documento y buscamos y buscamos y buscamos y cuando llegamos al final, al día de la bibliografía, bueno, y en qué página fue que yo leí esta información, se perdió, ¿sí? Y a veces eso genera también mucho retroceso. Entonces, la herramienta se llama Big Guru, se las recomiendo para que por favor todas las evidencias tengan cumplan con el formato de las normas APA, ¿sí? Este es un enlace que ustedes lo abren y lo que hacen es copiar el enlace de la fuente de la información y él les genera la fuente en formato APA de lo que ustedes buscaron en la web. Y eso también les brinda a ustedes la posibilidad de contar con los derechos de autor, ¿sí? No realizar plagio. Y eso también es algo que nosotros desde el SENA fomentamos. Y es que toda la fuente, toda la información, no solamente textual, sino multimedia, imágenes, gráficos, videos que nosotros utilizamos en la web, ¿sí? O que hacemos uso de la web, debemos referenciarlo, ¿sí? Debemos respetar la autoría de esa información o de ese, ¿sí? o de esa fuente. Bueno, entonces ahí les dejo ese recurso para que ese informe cumpla con esas fuentes bibliográficas muy bien referenciadas. Y también en la web se encuentran plantillas en formato de Word donde ya tiene el diseño de papel, la fuente, los espacios, todos con las normas APA. Eso también lo pueden encontrar y es importante que ustedes desde ya empiecen a incursionar en la producción de texto, ¿sí? Cumpliendo con las normas APA. Bueno, ahora aquí para finalizar vemos cuáles son los lineamientos para la entrega del producto. Tenemos producto a entregar, pues un documento. Alguien me parece que ha escrito, no le ha llegado, Cindy. Bueno, de pronto te conectaste ahora mismo, voy a compartirlo nuevamente. Vale, no te preocupes, ahí está en el chat. Bueno, continuando. Lineamientos para la entrega del producto. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos en pantalla. Dice, informe. La escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura, encabezado, palabras clave. Bueno, ya les acabé de dictar eso. Segundo, que el formato del documento sea en PDF, ¿sí? Tercero, la extensión del documento es de 3 páginas. ¿Eso qué quiere decir? Que en una página yo puedo tener encabezado, palabras clave e introducción, ¿sí? Y en otra página puedo tener el desarrollo y en otra página las conclusiones y bibliografía. No estoy diciendo que obligatoriamente sea así, pero si el documento va a tener una extensión de 3 páginas y debe cumplir con todo esto, no piensen en darle una hoja al encabezado, una página palabras claves, una página la introducción, porque ahí estamos incurriendo a una falta de cumplimiento frente a los lineamientos de la entrega del producto, ¿sí? Y por último, aquí dice que para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio EA2 240 20 15 24 guión AA2 V01 informe creación de contenidos comunicativos. ¿Listo?
Bueno, antes de compartir pantalla con los recursos de aprendizaje de la plataforma, me gustaría escuchar si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, si ha sido clara la explicación hasta el momento. O me pueden confirmar si no hay preguntas, ¿vale? Por el momento es clara la información, profesor. Gracias. Bueno, parece que Fernanda tiene una inquietud. Sí, Fernanda, ¿puedes activar el micrófono? Bueno, aquí leyendo el chat dice... Instructor, qué Sí, pena. dale. Que es, o sea, más o menos lo que entiendo es el trabajo anterior que presentamos tiene que ir con este, ¿sí? No, O sea, el aquel, problema que, o sea, ya te entendí. Sí, o sea, van de la mano. ¿En qué sentido? En que la situación problema que yo establecí en el video, ahora en el informe yo la voy a profundizar, la voy a conceptualizar, voy a definir los elementos, puedo, sí. Si la situación problema del videoclip estaba no sé, en la falta de diálogo, en la falta de comunicación, en el uso de mayúsculas, bueno, en la falta de tolerancia, bueno, no sé. Usted definió un problema y ese problema tiene una variable central que es X, ¿sí? Vamos a suponer que es la falta de uso de etiqueta. ¿Qué son las netiquetas? Es un protocolo que nos permite comunicarnos a través de manera escrita, ¿sí? Casi siempre las netiquetas se están utilizando en las redes sociales o en las interacciones virtuales, donde hay unas normas básicas, por ejemplo, el uso de la mayúscula sostenida, ¿verdad? Esa la conocemos todos. ¿Qué pasa con la mayúscula sostenida? Que podemos interpretarlo como un mensaje fuerte, ¿sí? Como gritándote. Entonces, eso puede generar un inconveniente si se están enviando correos. Aquí yo inventando, ¿sí? Inventando una situación, problema. Entonces, eso lo hablé yo en el video, ¿sí? Y planteé la situación y todo. Ahora, en el informe yo voy a profundizar frente a ese componente que trató la situación problema. Voy a definir qué son las netiquetas, voy a profundizar el tema, cuándo surgió, por qué son importantes, cuáles son las normas básicas que todo el mundo debe conocer, bueno, y eso es lo que yo abordo en el informe. Lo que yo les estaba diciendo ahorita es que si la temática del video se aleja mucho al rol que ustedes van a desempeñar, ¿sí? A ese radar de actividades de su perfil técnico profesional, yo les doy la oportunidad de que en el informe planteen una situación, problema que sea cercano a lo que a lo que ustedes van a desarrollar, a lo que ustedes perciben que hace parte de eh, su radar de acción, ¿sí? Frente a su formación técnica profesional. No sé si me hice entender. Tengan en cuenta que ustedes estudian contabilización de operaciones comerciales y financieras. Entonces, partiendo de ese perfil técnico profesional, es que ustedes pueden plantear una situación que esté en torno o cerca a ese perfil. Bueno, lo he dicho muchas veces, lo he tratado de expresar de muchas formas distintas. No sé si tienen alguna duda, otra duda, o si quedó claro. Profesor, una pregunta. ¿Quiere decir que lo que tenemos que nosotros en este trabajo plantear es como la solución a ese problema con lo que nos estaba impactando, digamos, en ese momento la comunicación? Lo que tú decías ahorita, las etiquetas que, digamos, no las está usando correctamente. Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo se deben usar para evitar ese problema que planteamos inicialmente? Bueno, más que darle solución,
es poder conceptualizar el tema, es profundizar en el tema. Mira que aquí en la guía nos dicen el desarrollo que corresponde al cuerpo del trabajo, es donde vamos a explicar detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque en la introducción nosotros siempre abordamos una, una presentación del contenido del documento, ¿sí? En la introducción siempre hablamos del tema central. Entonces, si seguimos hablando de la netiqueta, aquí hay unos ítems que dicen, primero, exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Si estamos hablando de la netiqueta, ¿cuáles pueden ser aspectos relevantes frente a eso? ¿Sí? Por ejemplo, los malentendidos, ¿sí? La falta de respeto, porque dentro de la netiqueta hay una clave también que hace referencia al respeto por el otro, porque las redes, los espacios virtuales de interacción se convirtieron en vehículos de agresión, ¿verdad? Entonces, desde la netiqueta se aborda mucho el respeto, el uso de las palabras de manera adecuada para no discriminar al otro bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier condición. Entonces, eso que te acabo de decir ya es un aspecto que tú vas a profundizar, ¿sí? Vas a presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señalaste, en este caso, los de la netiqueta, ¿sí? ¿Desde dónde se habla de la netiqueta? ¿Desde qué año? ¿Sí? Por ejemplo, no, la netiqueta surgió por la falta de responsabilidad o de uso comprensivo de en la interacción en las redes sociales, a través de los foros, a través de los blogs. Bueno, entonces, básicamente no es dar solución al problema, sino conceptualizar, ¿sí? O sea, que quede claro qué fue lo que pasó allá bajo X tema, bajo X situación. Voy a subir un poco aquí. Aquí también están las instrucciones y hay una que dice, elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, si es científico, técnico o narrativo, basado en lo descrito en el componente formativo escribiendo. O sea que para ustedes saber definir el tipo de texto que van a usar, hay que hacer la exploración del recurso de aprendizaje escribiendo. Bueno, entonces no sé si fui muy claro o si aún hay dudas frente a lo que van a hacer. Instructor, qué pena. Digamos, bueno, en lo último que usted comenta de algo referente a lo que nosotros vamos, o sea, como a la profesión que estamos haciendo, o sea, eso es lo que no me queda como tan acorde, o sea, ¿es con el dicho problema que enunciamos en el trabajo anterior o ya hay que hacerlo, digamos, con algo relacionado a la profesión? Bueno, es que eso es lo que no... Bueno, yo desconozco si tu situación problema en el video está cercano a tu rol técnico profesional. Esa respuesta la tienes. No, no, o sea, por eso hago la pregunta, porque no, sí, o sea, te doy la respuesta, no está relacionado con el tema de profesión que estoy desempeñando, o sea, el técnico no, nada que ver, algo muy aparte, como una situación, pero algo muy aparte. Bueno, entonces, si usted observa el numeral 3, dice que, que los elementos y los procesos propios de la situación problema deben estar en estrecha relación con la profesión que estamos desarrollando aquí. Entonces yo les dije en su momento que les doy la libertad, les doy la posibilidad de replantear la situación problema. Si ella el problema hablaba de algo que se sale del radar, entonces la situación problema que vamos a definir en el informe pues va a ser nueva y va a ser cercana a, al contexto en el que ustedes se van a desenvolver cumpliendo con estos 4 ítems que vemos aquí en pantalla. Ah, vale, instructor. Ok.
¿sí? Entonces sí existe esa posibilidad de tener un video contando una situación y en el informe una que sí cumpla con estas instrucciones. Ahora, es posible también que la situación, problema que ustedes definieron en el video es ajena, pero los elementos que pueden dar solución a esa situación sí son parte del contexto donde ustedes se pueden desenvolver y pueden darle solución a partir de las acciones que ustedes proponen. Y esa opción también es muy válida. Bueno, ahora voy a compartir pantalla con los recursos de aprendizaje para que ustedes puedan eh, referenciar eh, todos los aspectos conceptuales y teóricos que ustedes deben tener en cuenta. Voy con el primero que dice comunicación oral y escrita comunicándonos. Ya ustedes saben que van a ingresar a contenidos del curso, proyecto, fase 2 planeación, actividad de proyecto, material de formación y aquí le damos clic. Comunicación oral y escrita, comunicándonos. Entonces le voy a dar clic y aquí vamos a ver un poco en términos prácticos qué es la comunicación y que de hecho nosotros los abordamos en el encuentro anterior, ¿verdad? Que la comunicación es algo propio, ¿verdad? De nosotros los seres vivos, como seres humanos, siempre estamos en constante interacción y esa interacción requiere de aspectos comunicativos. Aquí, cuando le doy clic en comunicación, vamos a reconocer este video que habla acerca de la naturaleza de la comunicación, los procesos de la comunicación, ¿verdad? Nosotros hablamos en su momento acerca del emisor, el receptor, contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación, la actitud pasiva, la actitud agresiva, la actitud asertiva, ¿sí? Que de hecho estuvimos hablando en el inicio frente a eso. Comunicación verbal y no verbal, comunicación no verbal kinética y proxémica. Esto hace mucha referencia en la forma como nosotros nos expresamos. Había dejado la cámara desactivada y esto es importante porque nosotros no solamente nos comunicamos con las palabras, ¿sí? Hay un acento, ¿verdad? Hay una naturalidad en las expresiones en la cual nosotros podemos despertar emociones, ¿verdad? Podemos despertar o podemos reflejar cuáles son nuestras emociones. Y también entra en juego aspectos como la expresión corporal, ¿sí? De qué forma yo muevo mis manos, de qué forma yo planteo mi rostro, mi cara, ¿sí? Y en eso todos nosotros tenemos claro que frente a la intención que yo tengo de informar algo, yo puedo plantear una expresión corporal, ¿verdad? Que se apropia o cercana a esa información. Yo no puedo brindarle a alguien una mala noticia con un rostro alegre, ¿sí? Porque eso no es pertinente, ¿verdad? No seremos asertivos. ¿Qué puede pensar la otra persona? Fácilmente que me estoy burlando y que disfruto su, su momento negativo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces aquí los vemos en pantalla, el kinestésico que hace mucho énfasis a esas expresiones corporales, a esos movimientos, ¿sí? A esa expresión facial, aquí lo dice, contacto visual, postura, altura, bueno. El proxémico hace relación a esa cercanía en la cual yo trato de brindar la información. Y el paralingüístico que hace referencia ya a aspectos más dramáticos, ¿sí? Por ejemplo, el llanto, la risa, también el tono de la voz, la fluidez de las palabras, ¿sí? Y que son muy completos. La expresión y la voz como herramienta, aquí tenemos unas recomendaciones, ¿sí? Es bueno que escuchen este audio, que realicen la lectura. Miren que algo que contamos aquí es que la información está muy resumida, ¿sí?
hay diferentes recursos, hay infografías, hay videos, hay audios, para que ustedes puedan lograr una comprensión significativa, un aprendizaje significativo frente a esto. Aquí está la importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Aquí hay un videoclip, habilidades de un comunicador eficaz. Bueno, entonces todo esto es lo que ustedes van a apropiar y van a tener en cuenta frente al recurso de aprendizaje comunicando, ¿no? El segundo dice comunicación oral y escrita, argumentación. Le voy a dar clic. Aquí vemos que es la argumentación. En su momento yo les contaba que la argumentación requiere de un proceso lógico, ¿sí? Para nosotros argumentar muy bien de manera escrita o de manera oral, la cohesión, la lógica con la que yo enlazo las palabras debe ser lógico, ¿sí? Valga la redundancia, para que la otra persona logre una comprensión eficaz de la intención de mi comunicación, ¿sí? Y ahí es donde uno cumple el objetivo. Si la otra persona se conectó con la intención de mis palabras, hay una excelente comunicación. Cuando yo planteo algo, porque existen muchas posibilidades en un proceso de comunicación. Yo pienso una cosa y lo que digo no tiene la lógica de lo que pienso. Esa es una. La otra que puede ocurrir es que yo pienso una cosa, lo expreso muy bien, pero mi receptor no lo comprende. Entonces, ahí es donde entra en juego la comunicación asertiva. ¿Qué palabras uso para que él me pueda entender? Y es ahí donde hay diferentes niveles de lenguaje. ¿Cuáles son los diferentes niveles de lenguaje? Los niveles técnicos que se usan en un contexto específico, ¿sí? Por ejemplo, en la contabilización hay un lenguaje técnico, pero si yo estoy frente a un usuario, ese lenguaje técnico me lo guardo con mis compañeros y con él trato de abordar un lenguaje de una forma cotidiana, como que él pueda comprender lo que pasó, o que él pueda comprender o recibir la intención de lo que yo quiero expresar. Entonces, es algo muy necesario. Y aquí ustedes van a tener esa posibilidad de reconocer cada uno de estos diferentes aspectos. Bueno, entonces aquí vemos en pantalla algunas orientaciones, por ejemplo, de cómo argumentar. La estructura argumentativa puede ser, aquí hay unos aspectos importantes, ¿sí? Le voy a dar siguiente. Relación entre pensamiento y lenguaje, lo que les acabo de decir ahorita. Lectura comprensiva e interpretativa, estrategia para lograr una lectura comprensiva, logros de la lectura comprensiva, que hay un recurso que ustedes pueden escuchar, pensar, organizar e interpretar el mundo. El aprendizaje significativo se puede lograr por imitación, reforzamiento, procesamiento del lenguaje, y en eso pues cada uno de nosotros como seres humanos somos muy diversos en la forma de cómo nosotros establecer un ritmo y un nivel de aprendizaje. Somos muy diversos, algunos son muy escritos, otros son muy visuales, otros son muy sensitivos, ¿sí? Y en eso nosotros debemos autoconocernos y saber cuál es nuestra mejor metodología. Comprender y argumentar. Aquí hay un video. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el otro recurso que dice comunicación oral y escrita relacionando. Aquí tenemos lo que les iba a explicar ahorita con relación a la semiótica y a la semiología, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes están logrando observar aquí. Miren, aquí hay un ejemplo. ¿Dónde está? Bueno, aquí lo tenemos. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Aquí hay un videoclip que es importante que ustedes vean
Y antes de continuar, yo les quiero mostrar un ejemplo frente a lo que corresponde a la semiótica. Voy a compartir pantalla. Aquí lo tengo. Miren, vamos a analizar la siguiente situación. Bueno, alguien que lea esto, por favor. Muerto, esta tarde llegamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos comprender ahí? Vamos a hacer una comprensión de texto directa frente a la intención de este escrito, no a lo que nosotros podemos interpretar, sino a lo que directamente o literalmente nos dice esta oración. ¿Qué podemos comprender? ¿Qué podemos comprender ahí? Que le estamos diciendo al muerto, esta tarde llegamos. ¿Sí? Es como si yo le hablara al muerto y le digo, muerto, esta tarde llegamos. O sea, que vamos a venir en la tarde. Bueno, esa es mi comprensión. Quiero escucharla de ustedes. Si están de acuerdo conmigo o si... Exacto, profe. Es como si yo estuviera con alguien más o con varias personas y le estuviéramos hablando al muerto, diciéndole de que mis compañeros y yo llegaremos. ¿Sí? Vamos a volver en la tarde. ¿Sí? Llegamos en la tarde. Exacto. Bueno, bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué vemos de diferente aquí en ambos textos? Vamos a leerlo. ¿Quién me hace el favor y lee el enunciado? Yo, dice, muerto está, tarde llegamos. Es como no? diciendo que está muerto y que como si hubieran llegado tarde y se hubiera muerto por eso, algo así. Sí, ¿verdad? Es como si yo era el médico que lo iba a auxiliar y llegamos y lo encontramos muerto y nos lamentamos. ¿Sí? Entonces, miren la relación que hay con los signos y cómo los signos, en este caso, la posición de una coma y una tilde, cambia la intención o la idea de un texto. Y es ahí donde entra en juego la relación entre lo que yo pienso y lo que quería decir. Es ahí donde entra en juego lo que yo quería decir y lo que el otro entendió. Porque si en el primer enunciado yo soy el que me estoy lamentando, la otra persona no lo va a ver así. No lo va a comprender así. ¿Verdad? Y cómo cambia también la forma de la expresión. Muerto está, o sea, ya ha pasado, se murió. Tarde llegamos. ¿Sí? Ya hay un lamento y entra en juego aspectos lingüísticos. Entonces, ahí nosotros vamos a ir comprendiendo cuál es esa función que tiene la coherencia y la cohesión frente a un enunciado. Cómo nosotros debemos tener una relación que tiene un texto con el contexto. ¿Sí me hago entender? ¿Qué relación hay entre lo que yo estoy escribiendo ahí y el ambiente de la situación? Vamos con otra. ¿Qué dice ahí? Muerto, esta tarde llegamos. ¿Sí? Vemos que aquí no hay coma, no hay tilde y nuestra comprensión del texto se dificulta un poco. ¿Sí? Se dificulta un poco y la lógica de las palabras no me permite comprender de qué trata el texto. ¿Sí? Entonces, y eso pasa en los correos electrónicos. Eso pasa cuando leemos y no hacemos las pausas en las comas, cuando no respetamos los signos de puntuación, cuando leemos de manera atropellada. ¿Sí? A veces nos dan unas instrucciones muy claras, muy puntuales en el cuerpo de un correo electrónico
no las leí bien, sino que las leí, ay, sí, hay que llevar un informe, pero no saben si era para hacerlo en la empresa, si es para llevarlo hecho, o si es para dentro de 15 días, o es para que me lo entreguen. Aspectos claves que generan caos en entornos laborales. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con la lógica de las palabras? ¿Qué pueden observar ustedes ahí? Que están mal puestas, ¿no? Que están como en desorden, o sea, están en un, no se entiende, no le da significado. Bueno, en esa lógica es que a veces muchas personas escriben. Y esto es una evidencia de la falta de cohesión en un texto. Cuando nosotros no utilizamos los conectores lógicos pertinentes para conectar una idea con otra, hay unas tablas que se han hecho a veces virales que dicen no te sale ni una palabra, o sea, no sabes qué escribir, utiliza esto. Entonces, ¿qué sentido lógico tiene iniciar un texto escribiendo por lo tanto? ¿Qué lógica tiene un párrafo si yo inicio escribiendo teniendo en cuenta que, o por ende, y viene la coma, o sin embargo, coma? Esos conectores, esos recursos lingüísticos son los que permiten que mi texto tenga esa lógica que le permita al lector conectarse con nuestras ideas, conectarse con la intención de de esa expresión, de ese enunciado, de esa oración y de ese párrafo. Entonces, ese es el objetivo de este encuentro y ese es el objetivo de esta evidencia. No es que me den a conocer una situación, problema. No es que ustedes sean expertos resolviendo problemas, sino que esa producción textual que ustedes van a hacer, que van a producir, tenga ese sentido coherente, tenga esa cohesión dentro de toda la estructura del documento para que el lector, o en este caso mi persona, que va a ser quien va a leer y va a indagar esas habilidades comunicativas de ustedes o va a identificarlas, yo pueda conectar con esa idea. Y ese es el objetivo también de estos aspectos comunicativos. Es que escribamos con lógica, que las palabras tengan un orden, porque si estamos escribiendo llegamos tarde muertos, eso no lo va a entender nadie. Y si alguien lo entiende, lo va a entender de una manera diferente a la intención de la persona que escribió eso. Entonces no sé si en este momento alguien tenga alguna inquietud frente al desarrollo de la evidencia o frente a lo que hemos plasmado aquí en esta socialización. Bueno, no hay preguntas. No, no, señor. Ok, bueno, listo. Entonces, estimados aprendices, esta es la información que yo quería brindarles, socializarles. Creo que he cumplido con el objetivo de esta conferencia web. En primera instancia, pues compartir las orientaciones de la guía de aprendizaje, que ustedes tengan claridad de los aspectos que se deben tener en cuenta para que el cumplimiento de la evidencia sea satisfactorio. Los invito a que hagan esa lectura de una manera muy comedida, muy juiciosa de estos recursos de aprendizaje, porque va a enriquecer de una manera muy significativa sus habilidades comunicativas.
Y ¿qué es el objetivo de estas actividades? Es fortalecer esas competencias comunicativas. En la evidencia anterior, de manera digital, ¿sí? Reconocer recursos, software, aplicaciones que me ayuden a producir un video. Creo que más que todo en eso eh, consistía la evidencia anterior, ¿sí? En que ustedes se den esa posibilidad de mejorar sus habilidades comunicativas, pero digitales, ¿sí? El uso de herramientas, reconocer recursos, ¿verdad? Que les permita editar videos, insertar audio, ¿sí? Cómo manejar archivos multimedia para la gestión de comunicación masiva. Ahora no, en esta evidencia estamos abordando las habilidades o las competencias comunicativas para que mi, mi información tenga una lógica, ¿sí? Tenga una cohesión y tenga una coherencia con todo lo que yo pretendo hablar. A ver, cuando un documento o cuando un texto no es coherente, cuando el título dice una cosa o la introducción tiene una idea y yo me voy por otra o genero contradicciones. Ahí es donde no hay coherencia. Cuando no hay cohesión, cuando la lógica del orden de las palabras, el uso de los signos de puntuación no permiten que esa frase tenga un sentido lógico, ¿sí? Y en esos aspectos aquí lo tenemos claro. Miren que aquí estamos usando los mismos caracteres, las mismas 4 palabras: muerto, esta, tarde y llegamos. Y aquí vemos cómo esta pasa de ser un verbo, ¿sí? En el caso de muerto está, ese es del verbo ser, ¿verdad? Ya está. Mientras que ahora en la primera oración dice muerto, esta tarde llegamos, ya tiene otra finalidad. Bueno, entonces, estimados aprendices, quiero darles gracias por su... ¿Sí? Instructor, qué pena, quisiera hacerle una pregunta, la última. Quisiera hacerle una pregunta, digamos, un ejemplo. Digamos, con el trabajo anterior, que era hasta 10, por ejemplo, hago un ejemplo, digamos que a uno le quedara como mal el trabajo. Pero ya, digamos, o sea, pues así como en los otros trabajos que tenemos, ¿sí? Digamos, creo que es para el 24, ¿sí? Está como para fecha del 24. Pero digamos, si uno lo envía antes, pero tal vez no está calificado eso y se pasa la fecha, o sea, no está calificado y de pronto le quedó a uno algo mal para poderlo. O sea, las calificaciones usted las hace después de la fecha, digamos que se pase la fecha de entrega. No, nosotros como instructores tenemos la obligación de evaluar las evidencias en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta los días hábiles, ¿sí? Nosotros, nuestra intención es responder todas las evidencias una vez cargadas a las 48 horas, ¿sí? A las 48. Si usted la cargó hoy es martes, de aquí al jueves, yo he debido realizar la retroalimentación y el registro de la calificación. Frente a los días hábiles, hago la aclaración. Entonces, todas las evidencias que fueron cargadas este fin de semana, yo debo tener la revisión hoy. Hoy o mañana se cumplen las 48 horas hábiles o las 72 horas hábiles. Entonces, nosotros al realizar la revisión de la evidencia, nosotros colocamos un mensaje, ¿sí? De retroalimentación, por qué fue aprobada o por qué no fue aprobada, o qué aspectos no permitieron que fuesen aprobados. Vale, instructor, vale. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, quiero darles las gracias por su asistencia, por su participación y desearles una feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche también. Feliz noche, profe.